Sí, Alberto. Bueno, les estaba diciendo, agradeciendo en realidad la posibilidad de compartir esta conversación con ustedes. Eh, Agradecerle a Javier, a Kelly, que son mis compañeros. He invitado toda mi vida, en realidad. Cada uno habla de varias décadas. El tiempo ha ido pasando y nos hemos ido encontrando en distintas trances de estos desafíos de peronismo. Quiero decirle que estoy muy honrado de compartir en la mesa con Jorge Herrera, a quien todos conocemos y reconocemos, un gran compañero y un referente indiscutible en la política exterior llevada adelante por los distintos gobiernos del peronismo. Yo tuve el honor de trabajar con él un día, en mayo del 2007, era diputado de la Nación, estaba presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Me convoca el presidente Kirchner Néstor, voy a una reunión cordial en Casa de Gobierno y bueno, dice que quiere que sea el embajador de Argentina a las Naciones Unidas, porque era el canciller. Bueno, como consecuencia de esta reunión, salí de la Casa Rosada, fui al Congreso, elaboré la nueva situación, y bueno, presenté mi renuncia como diputado de la Nación, lo fui a ver a Jorge a la Cancillería, y a las pocas semanas, 2 o 3 semanas, ya estaba integrado en la ciudad de Nueva York, donde estuve 5 años como representante permanente de la Argentina. Si hay algo que me parece indispensable en todo curso de capacitación y de formación, es armar un programa internacional. Porque como bien decía Javier recién, y siempre decía, pero la verdadera política era la política internacional. Y de allí se desmembra los aspectos que hacen accionar política. Y a modo de rápida introducción, yo diría que estamos viviendo un mundo en un momento en donde tal vez la palabra que domina el escenario internacional es la palabra incertidumbre. Ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, se armó un esquema que se conoce como el sistema multilateral, por medio del cual se crearon las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el delegante después de vino en la Organización Mundial de Comercio, estuvieron unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Bretton Woods, de donde nace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Es decir, la arquitectura del esquema multilateral basado en reglas que daba previsibilidad. Los países podían estar más o menos contentos, pero sabían que había reglas y sabía que había órganos que se ocupaban de que esas reglas se cumplieran. Eso es lo que se conoce como el orden multilateral de poder, que fue diseñado porque ganaron la guerra, claramente, y lo hicieron a su medida. Por eso, por ejemplo, el órgano competente por excelencia para entender en las cuestiones que amenazan la paz y la seguridad internacional era un órgano que todavía se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, hay 5 miembros que son miembros permanentes. Es decir, todos giran, rotan, pero esos 5 están siempre. Y esos 5 tienen algo que se llama derecho de veto. Por lo tanto, cualquier decisión que tome la organización, en cuya Asamblea General hay 193 bancas, en 193, cualquier decisión que se tome dentro de la organización no se va a poder implementar si uno de los 5 miembros permanentes no quiere. Pueden vetar la decisión. ¿Y por qué es así? Bueno, porque ganaron la guerra y tenían poder para imponer esa regla de... Ahora, más allá de la consideración que cada uno de nosotros puede tener de ese orden, lo cierto es que ese orden daba
y una cierta previsibilidad. Hoy estamos viviendo en un mundo que está sumido en algo que en la academia se llama policrisis. Es la superposición de distintas crisis al mismo tiempo en distintos lugares. Entonces nosotros tenemos situaciones como, por ejemplo, la inminencia de una guerra comercial a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la implementación de una serie de aranceles que distorsionan el comercio tal como venía y que provocan además reacciones de los otros países que a su vez van a colocar sus propios aranceles, con lo cual la noción de guerra comercial claramente se está instalando. Tenemos situación en fronteras calientes, ustedes saben lo que está pasando en Medio Oriente, ustedes saben lo que está pasando en Ucrania. Todo esto suma esta noción de policrisis. Tenemos una competencia por el conocimiento tecnológico, realmente, sobre todo lanzado entre dos jugadores, los dos más importantes del momento, que son Estados Unidos y China. Tenemos una carrera espacial en donde hay jugadores nuevos. Cuando yo era chico, China no allá. Cuando yo era chico, la India no sospechaba que iba a llegar al polo sur de la Luna. Los chinos al lado oculto de la Luna. Bueno, esas cosas están pasando ahora. Son parte de todo este proceso de cambio que estamos viviendo, en donde las organizaciones del orden multilateral concebido después de la Segunda Guerra Mundial están en un proceso de franco declive. En el año 2008, por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, se reflotó algo que se llamaba el G20. El G20 fue un foro creado a fines de la década del 90 a nivel de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales para ocuparse de las crisis financieras que a lo largo de la década del 90 habían explotado en la periferia del mundo, no en el centro. Entonces hubo crisis financiera en Turquía, en México, en los tigres asiáticos, en Brasil, en distintos lugares, en Rusia. Eran crisis que estallaban en la periferia y el grupo de los 7, el grupo más desarrollado, dice, armemos un grupo más grande que contenga a estos países de la periferia, porque lo que queremos evitar es que la crisis que arranca la periferia que no se hace, que no se expanda planetariamente. En el año 2007 la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que se expande planetariamente. Y entonces se espera una respuesta de los organismos multilaterales. Y la verdad es que ahí se empieza a evidenciar la vetustez de los organismos creados después de la guerra. Entonces Bush dice, bueno, no, parar. Echemos uso a aquellas herramientas que creamos en 1999, y se llama Grupo de los 20, G20. Pero en vez de juntar a los ministros de Finanzas y presidentes del Banco Central, juntemos a los peces de todo el gobierno. Entonces, en el mes de noviembre del año 2008, por primera vez, se realizan las primeras cumbres de jefes de Estado del gobierno en la ciudad de Washington. Para mí, esa reunión marca claramente un punto de inflexión en el proceso de declino, de caída, de la capacidad de la ONU como organización. El G20 es un foro arbitrario de países. Podrían ser 112, o 71, o 14. Son 20. Son 20 porque los países desarrollados decidieron que pueden ir. Argentina quedó adentro de ese pelotón de países. En el año 2008, Elvira Fernández de Kirchner, que era la presidenta, participó de la primera cumbre y desde entonces las cumbres del G20 se han venido verificando todos los años, a veces una vez por año, a veces 2 veces por año, a veces 3 veces por año, pero todos los años los 20 jefes de Estado
el G20 se reúnen en alguna capital y sacan una declaración que es el producto de una negociación que se lleva adelante durante todo el año. Al comienzo el G20 solamente se ocupaba de la cuestión financiera. Hoy la agenda del G20 ha ido tomando la agenda de Naciones Unidas y de alguna manera podemos decir que casi no hay temas que no estén contenidos en la declaración final que adoptan los jefes de Estado y de Gobierno cara a Cuba. En mi caso, yo fui el Sherpa del presidente argentino en los últimos 4 años antes de mi ley. Por lo tanto, atendí la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Arabia Saudita, después la de Italia, después la de Indonesia y en el año 2023 la de India. En todas las cumbres de Argentina siempre han participado. Y es muy importante que la Argentina esté con lugar, porque de lo contrario, estaríamos en... Es así. Dentro de la región de los países americanos, hay 5 países, Cuba y Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y la Argentina. Lo que me decía que América Latina tiene 3 países dentro del G20. Lamentablemente son 3 países que nunca han podido proteger su pueblo. Y entonces, digamos, casi cada uno por su lado. Hemos tenido momentos en los cuales hemos tenido niveles de coordinación superior, sobre todo con Brasil. Pero nunca hemos logrado una articulación regional dentro del G20. El G20 casi que está reemplazando el rol que estaba llamado a jugar Naciones Unidas. Ha pasado algo clave. La reunión más importante del G20, que sería hoy teóricamente el espacio multilateral más importante, por lo digo multilateral, quiero decir de coordinación de políticas más importante, está en la presidencia latina de Sudáfrica, reconoce como reunión principal cuando se juntan los jefes de Estado. Normalmente es en el mes de noviembre, una vez por año. Pero la segunda reunión más importante es la canciller del G20, que es preparatoria de la cumbre de jefes de Estado. Este año, durante la presidencia de Sudáfrica, Estados Unidos no mandó su canciller. Y tampoco mandó un embajador. En realidad creo que era descargada de negocios, o sea, estaba ocupándose de los temas en Sudáfrica, la que cubrió la cumbre, que sí atendieron los cancilleres de los otros 19. Esto es preocupante porque de alguna manera coloca a la que todavía es la principal potencia planetaria, cuestionando, por una cuestión de relación bilateral entre Estados Unidos y Sudáfrica, cuestionando el desarrollo normal de la cumbre del G20. Y no sabemos qué es lo que va a continuar pasando, porque como les decía recién, la palabra que me parece que domina la escena es la palabra incertidumbre. Nada está del todo claro. Recién Javier hablaba de los países de la región y de que la articulación con Estados Unidos. Él mencionó recién que fue 2 veces el embajador en Estados Unidos y otra vez en la ONU. Por lo tanto, tengo cuántos años de vivir en Estados Unidos. Y ya, de alguna manera, están tapados con 4 gobiernos. El de George Bush, el de Barack Obama, el de Donald Trump y en los últimos 3 años de la pues, la verdad es que nunca he visto a la Argentina o a la región de América Latina ocupar un lugar destacado en la agenda exterior de Estados Unidos. Salvo cuando se verifica alguna actividad de parte de actores, de jugadores en la regional. Si de golpe China, si de golpe Rusia, si de golpe Irán, cuando otros desembarcan en la región, se enciende la luz de alarma en Washington y después pasa. Eso no nos coloca al tope de la agenda ni en el primer pelotón. Insisto, creo que la región de América Latina no solo no ocupa un lugar de preferencia en la agenda exterior de Estados Unidos, sino que tiene un lugar de segundo o tercer orden. ¿Por qué? Porque la atención de Estados Unidos está puesto en otras zonas calientes del planeta.
¿Qué quiero en América Latina? Que no se quiero. No, lío, mantengan la estabilidad, no nos compliquen la vida porque nos tenemos que ocupar de otras cosas. Hay una anécdota que me gustaría compartir con ustedes porque es bastante elocuente esto. En el último mandato Washington, yo presenté cartas credenciales con Donald Trump, un año trabajé con las administraciones y ingresar. Desde que llegué, cada vez que iba a una reunión en el Congreso de Estados Unidos, o tenía reuniones con miembros del gabinete, o las cosas propias del labor del trabajo, cada vez que tenía una reunión, normalmente me agradecía una pregunta referida a la base militar china en la Patagonia. Precisé, no es una base, no es militar, y es un emprendimiento compartido entre la República Argentina y la República China. Se trata de el nombre técnico es Estación de Observación del Espacio. La Argentina no tiene una estación de observación del espacio, sino que tiene dos. Una está ubicada en la provincia de Mendoza, en una localidad llamada Malargüe, y la otra está ubicada en la provincia de Neuquén, en una localidad llamada Bajarrera. La primera, la de Malargüe, es producto de un acuerdo de la República Argentina con la Unión Europea. La segunda, la de Neuquén, es producto de un acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China. Ahora, la única famosa, nadie habla de la de Malargüe. Y saben que son técnicamente idénticas. No hay diferencia en la función que cumplen. ¿Por qué? Recién mencionábamos que China llegó al otro lado de la Luna y India aterrizó en el polo sur de la India. Lo lograron porque existen estas estaciones de observación del espacio profundo. Hay una en Nueva Zelanda, China que otra en Sudamérica, hay otra en el hemisferio norte, que es lo que permite la información necesaria por este tipo de operaciones espaciales. Entonces, un día, un poco cansado de estas preguntas, pero me hice una composición de lugar y digo, yo tendría que ir a la base. A la base. Hablar con la gente, filmar, sacar fotos, preguntar. Por eso me da ahora la otra autoridad, si se quiere, con mis interlocutores. Así que lo llamé al ministro de Ciencia y Tecnología, que en ese momento era el compañero Daniel Film, y le digo, Daniel, de vos. Le digo, Daniel, ¿has ido a la terminal de captación en Neuquén, China? Y dice, no, pero voy a ir. Y pronto. Entonces le dije, bueno, hagamos una cosa. Cuando vayas, avísame, que yo quiero dejarte incógnita como parte de tu delegación. Y le expliqué el plan, quiero hacer esto, todas estas cosas, y volví a la carta y mientras la autoridad a ver está. No es lo mismo que estar diciendo lo que me informa el gobierno, ¿no? A las 3 semanas me llama Daniel y me dice, Jorge, en 10 días viajo a Neuquén. Un vuelo de Washington, aterricé en Buenos Aires, miré el parque, me encontré con Daniel, tomamos un vuelo a Neuquén, aterrizamos en el aeropuerto de Neuquén y una combi nos llevó después de 3 o 4 horas provincia de Neuquén para visitar la base militar. Llegamos, yo soy de Neuquén, me crié en Neuquén, conocí a Adelante. Llegamos a la estación, no había soldados chinos de Corona del Chile, en realidad no había nadie. Y el chofer de la capaleta empezó a tocar, hasta que vino un paisano en la zona, neuquino, y nos abrió la torquilla e ingresamos a la estación. La gran sorpresa fue que en la puerta de entrada, bajamos de la combi, ingresamos a la estación y había una gran fotografía exportada por 2 banderas, una bandera china y una bandera argentina. Es natural. Si va a Malargüe, para ver en la estación una bandera de la Unión Europea y una bandera de la Argentina, porque las dos estaciones son productos de sendos convenios
entre la Argentina y la Unión Europea y China. Pero lo llamativo era la fotografía y la ortografía real del medio. La lógica cuál era, que Cristina Fernández de Kirchner estuviera con Xi Jinping, dándose la mano y firmando el acuerdo para que se... Pero no, la foto era de Xi Jinping y Mauricio Macri. ¿Qué había pasado? ¿Se imagina que saqué y no supe nada? ¿Qué había pasado? Cuando Macri hace la campaña, al igual que hizo Javier Milei, en la campaña prometió cerrar la base militar chilena. Y después no la cerró. Ni Macri ni Milei. No la cerraron porque no la puede cerrar porque no conviene al interés nacional. Las consecuencias son bastante negativas para la Argentina. Y además porque no es una base militar de una potencia extranjera instalada en territorio nacional. Entonces, ¿qué hizo Macri? Para poder salir del compromiso, firmó algo que se llama una adenda, pues es decir, una modificación del acuerdo original que había firmado la presidenta Fernández de Kirchner. ¿Y qué dice la adenda? Lo mismo que el convenio original, solo que es una adenda. ¿Qué hicieron los chinos? Hicieron la foto de Macri sin enviar de la entrada de nación. ¿Qué hice yo? Me saqué un tono de foto ahí, me llevé esa foto, subí a la antena que mide 30 metros, y recorrí toda la nación. Había con los científicos chinos, que son pocos, pero está. Había con los científicos argentinos, que comparto que le trabajamos con los científicos chinos. Con todo ese imaginero, lo sistematicé, volví a Washington. Cuando empecé a atender las mismas reuniones de trabajo, esperando que me pregunten, como en China, me preguntaba, yo contaba todo esto y nadie me creía. Y nadie me creyó. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, toda la región de América Latina es una suerte de patio trasero propio. Ellos hace mucho tiempo sacaron una consigna que dice América para los americanos. Se convierte en una advertencia en las potencias europeas, diciéndole, ustedes no me hermanan la región, porque toda esta región no se está reservada. Hoy, el América para los americanos cumple el mismo sentido, solo que en vez de alertar a los europeos, alerta a los chinos. Y le dice, este territorio que es donde yo tengo la pata ancha. Entonces no sirven las explicaciones que vos puedas dar, porque en realidad parten de una premisa, cualquiera que no sea de la región que ponga que marque una huella de la región, va a ser objetado y cuestionado por nosotros, porque América, toda la isla está reservada para los americanos. Esta anécdota entonces es lo suficientemente elocuente, ¿qué noticia? 15 minutos. Suficientemente elocuente de cómo se da este curso. Y cuáles son sobre todo los desafíos que la Argentina tiene por delante. Se ganaría diciendo que el peor modo de ganar es siguiendo la política exterior errática, como la que está siguiendo el gobierno de los presidentes chilenos. ¿Qué es el erratismo? El erratismo es cuando uno camina sin rumbo. ¿Y por qué digo que la política exterior de la Argentina es errática? Porque no tiene un rumbo diseñado por nosotros. No tiene un rumbo diseñado por el gobierno argentino. Nosotros adherimos y nos sumamos al rumbo que Donald Trump le imprime a la política exterior de los Estados Unidos. Si la Casa Blanca decide cambiar el rumbo de la política exterior de Estados Unidos, nosotros vamos a cambiar el rumbo de nuestra política exterior. Y se trata, porque no es propia, porque sigue el derrotero de otra potencia. Esto es muy malo en el país, pero esto está pasando. Y es el peor modo de relacionarnos con este mundo incierto en el cual nos toca estas aguas inciertas, estas aguas desconocidas, por las cuales todos los países están. Porque esta incertidumbre le cabe a todo el planeta. La Argentina hoy, concluyo, necesita multiplicar vínculos, no achicar.
Y la Argentina hoy está achicando su PIB. Nos estamos autolimitando. Habíamos conseguido el ingreso a los BRICS. El presidente Milei prometió en campaña y cumplió sacarlo de los BRICS. Y no es que nos íbamos a hacer ricos con los BRICS. El otro día estaba marchando con Sakina Vaca Narvaja, que fue, mientras yo era embajador en Estados Unidos, era el embajador de China. Estábamos discutiendo si habíamos perdido plata, comercialmente hablando, no ingresando a los BRICS. Y la verdad es que coincidíamos en que es dudoso eso de que perdimos plata, porque nuestro primer socio comercial es Brasil, la B de BRICS. Nuestro segundo socio comercial es China, la C de BRICS. Nuestro quinto socio comercial, que en cualquier momento va a ser el cuarto, es la India, que es la I de BRICS. Es decir, nosotros tenemos un comercio bastante asentado con los países que forman los BRICS. Por eso digo, al renunciar a los BRICS, hemos renunciado a algo más que mejorar el comercio. Hemos renunciado a la posibilidad de tener una voz distinta, de formar parte de otro club, de tener otro lugar desde donde pararnos para poder implementar una política propia. Y eso tiene que ver con este alineamiento automático. La Argentina ha adoptado respecto de Estados Unidos y básicamente respecto de Estados Unidos. Y de morir. El alineamiento automático de la Argentina no es con Estados Unidos, es con Donald Trump. Es con Donald Trump. Y el presidente de la Argentina forma parte de algo que el presidente de Francia, Macron, ha definido como la internacional reaccionaria. Hay un hilo que recorre distintos lugares del planeta, desde Orban en Hungría, Orbán en Brasil, Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, Fox en España, Milei en Argentina, que se reconocen entre sí. No son lo mismo, expresan políticas distintas, porque la política comercial de Trump es casi contradictoria, casi la opuesta de Milei. Sin embargo, esta internacional reaccionaria tiene puntos de contacto, tienen encuentros. Distintas ciudades del mundo coordinan políticas, es algo que existe y contra lo cual también debemos trabajar porque limita las posibilidades de juego y la defensa del interés nacional. Bueno, paro acá para que escuchemos todos a Jorge y después tengamos la posibilidad. El seguidismo no es a la política exterior, no a Donald Trump. Y el derrotismo es un conveniente adicional. Es errática, es cinismo. Entonces nos peleamos con Zelensky, porque somos amigos del Putin, ¿no? Y él se nos enojó Trump. Sí. Bueno, estamos. Yo pondría que sus 4 puntos a tener presión. No es una época de cambio. Ese juego de palabras, pero no, es una cosa muy profunda. Es un cambio de época. Quiere decir que es algo tan pesado, tan profundo como fue la revolución industrial. Es novedoso. No es que en el 30 es un cambio en todo, en la forma que se produce, en los sectores que producen, en la forma que nos relacionamos, que nos comunicamos, que vivimos. Todo eso está en cambio. Está en cambio y bastante acelerado. Tan rápido que a veces no nos damos cuenta. Ese cambio tiene una base económica que sobre todo es una revolución tecnológica. Presenciando o viviendo. Y esa revolución tecnológica tiene más de 50 años.
haber comenzado. Y no ha terminado. No ha terminado. Y no sabemos bien cómo ni cuándo va a terminar. Y decir que hace 5 o 6 años, cuando nos hacíamos lo moderno, hablábamos del Internet de las cosas, de la robótica y de los robots que empiezan a andar por distintos lados, pero solo muy poquito se hablaba de inteligencia artificial. Ahora todos hablamos de inteligencia artificial, porque si no, ahora lo que quiero es tener permiso, cómo se incorporan elementos importantísimos que tiene, además de implementación ya importante, tiene 2 o 3 características dependientes. Uno, modifica la forma en que se percibe, se construye, se acumula y se usa el poder. Es distinto. Y quizás ya no sea más suma cero el poder, ¿no? Eso que gana uno primero, hay 100, 80 en uno, se casó uno más, en 81 no, y el otro le vienen diciendo. No, no está claro que ahora no hay la forma de crear más poder. Es como la física cuántica, de la cual no entiendo nada, pero sí sé que transforma la forma en que de Einstein para acá se concebía, y que eso tiene que ver con la... Bueno, entonces, primero, modifica las propiedades y eso afecta directamente a todo el cuerpo social. Por supuesto, a la política, pero por estas organizaciones, no solo una cuestión de más o menos afiliados o fixos. La forma en que uso un ejemplo tradicional que es el de Pato, que le mata hacia auto. Todos sindicatos de empresas, centrales y trabajos, que en los años 70 fueron de oro, y que tener una misión Partido Comunista Revolucionario. Y planteaban tomar la fábrica, comprar la producción y nos quedamos para acá. Y así por los San Cruz. Y eso estaba ahí, casi era a unos metros de Orache. Bueno, ¿eso hoy se puede hacer? No, no se puede hacer. Nadie fabrica auto. No hay una planta que haga auto. Hay plantas que hacen pedazos. O sea, si vos tomás a fabricar, vas a tener 4.500 cajas de cambio por día o 5.000 bloques de motor. Pero no vas a tener. Y no vas a tener el blueprint. ¿Dónde está el poder de eso? Está en el blueprint, en los planos. ¿Y dónde están los planos? En la casa materna. Eso cambia, por ejemplo, la estrategia que deben tener los trabajadores para obtener cosas de su patronal. Por lo pronto tiene que tener una relación con las patronales distintas y por lo pronto tiene que tener una relación con los trabajadores de otros países del mismo sistema productivo. Eso es nada más que un ejemplo, pero quiero mostrarlo porque muestra claramente cómo poder perder o ganar poder, cómo tener que buscarlo en otro lado. La segunda cosa, que es lo más notorio de esa revolución tecnológica, es que nunca ha habido tanta riqueza en el mundo, nunca, sobra para que todo el mundo viva bien. Usted sabe que la economía es la ciencia de la escasez, así se llamaba. Bueno, ahora no son escasos los bienes. El problema es que el reparto de los bienes es enormemente desigual. Y lo que ha crecido junto con la revolución tecnológica y la riqueza de la sociedad es la desigualdad, que ha crecido de una manera como no habíamos conocido. La verdad que creo que no. Creo que nunca hubo tanta desigualdad. La tercera cosa a destacar de esa revolución tecnológica es que creo que a diferencia de la revolución industrial, que por ejemplo la de la locomotora, ¿no? La de los ferrocarriles,
los ferrocarriles, hacer una locomotora es muy difícil. Muy pocos países hacían locomotoras en la segunda mitad del siglo XIX. Muy pocos. Y no se podía fácilmente hacer una locomotora. Bueno, la tecnología de esta nueva revolución, la 2.0, la 4.0, como querramos llamarla, es en cambio más imitable, más copiable, más difundible. Obviamente la desarrollaron unos, pero muy rápidamente es apropiada por otros y difundida y multiplicada. O sea, no te da el monopolio por mucho tiempo, se te escapa de las manos. Y eso hace que sea muy diferente las relaciones de poder y la solidez del poder del que tiene esa ventaja. ¿No? El gran ejemplo es China. Hace 20 años Estados Unidos tenía la punta en creo que 46 o 47 de los 54 puntos tecnológicos más importantes del mundo. Tenían la vanguardia del desarrollo. Ahora esos mismos 46, 47 los tiene China y Estados Unidos tiene 20 y pico. O sea, fíjense ustedes cómo la revolución tecnológica fue apropiada por los chinos. Y los chinos lo plantearon con claridad. Y fue después de la crisis del 2008. Después de la crisis del 2008, los chinos, en el 2003 en realidad, no, en el 13º plan quinquenal, dice, no podemos depender solo de las exportaciones. China es el mayor exportador del mundo, el mayor comercial del mundo. Y no podemos depender solo de eso porque puede pasar lo que pasó en 2008, que hay una caída, lo que los argentinos sabemos desde 1930, que la economía primaria exportadora, en el caso de ellos no era solo primaria, pero la economía exportadora está atada al ciclo económico. Si se te cae el ciclo económico mundial no puedes hacer nada. Entonces hicieron lo que ellos llaman las dos circulaciones, un desarrollo hacia afuera y empezaron a desarrollar lo interno. Yo estaba en China cuando discutían esto, en una reunión cuando era parte del grupo, y entonces yo pregunté, entonces van a empezar a subir el salario de los trabajadores para que suba el consumo. No. ¿Por qué no? Y porque si subimos el salario y no mejoramos la productividad y no hacemos inversión y bien de capital, vamos a tener inflación. Así que no. Bueno. Segundo tema, dice. Entonces le digo, van a empezar a trabajar en industrias que se ocupen mucha mano de obra, tipo textil, vestimenta. No, eso lo dejamos para el sudeste asiático. Y ustedes, no, nosotros vamos a invertir en tecnología de junta. ¿En qué? En robótica, en nanotecnología. ¿Se acuerdan que estaba de moda la nanotecnología? Y digo, pero ¿y eso no quita puestos de trabajo? No, me dice. Al principio cuesta de trabajo, quita puestos de trabajo, después da muchísimo. Bueno, ya yo no pegaba una, pero porque volví convencido, pero tipo tenían una idea clara de lo que tenían que hacer. Esa revolución no ha terminado. Y obviamente esa revolución tecnológica que produce desde la serie adolescencia o adolescente que está ahora de moda, y que tiene muchísimos puntos para mirarlo cómo ha cambiado la vida. Antes se decía no estés callejeando que era un peligro. Ahora resulta que lo tenés en el cuarto al lado y el peligro más grande. Bueno, fíjense lo que ha cambiado ese mundo. Esa revolución tecnológica obviamente está produciendo grandes movimientos en las relaciones de poder entre los estados, entre las grandes empresas, entre la generación de nuevas fuentes de poder. Básicamente estamos dejando un mundo unipolar
porque el mundo que describió él de posguerra era un mundo bipolar, ¿no? El mundo occidental capitalista y el mundo soviético, socialista, el mundo que se derrumba por el muro de Berlín, desaparece. Bien, viene un mundo unipolar, y ese mundo unipolar claramente entra en crisis por el 8. Si ponemos una fecha hay varias, pero eso no puede elegir esa, puede elegir 2003, que fue la guerra donde Estados Unidos mintió y llevó al mundo a una guerra, a la Segunda Guerra de Irak. Pero el hecho de 2008 es un hecho muy decisivo, muy claro. Y a partir de ahí asistimos a un proceso que ya venía, que ahí se manifiesta claramente, de traslade de poder del Atlántico, el Atlántico Norte, la alianza Estados Unidos-Europa, el poder se va trasladando, su dinamismo y el dinamismo de la economía y del comercio hacia el este de Asia, ¿no? Y ahí está. Ahí está China, y ya estaba Japón, que siempre está particular, pero está Japón, está Corea, está bueno. Y en el resto de Asia también. Lo que tenemos entonces es que estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Primera aclaración importante, eso no sucede de un día para el otro. Quiero recordarles que el Reino Unido dejó de ser la primera potencia mundial en 1918, cuando terminó la Primera Guerra, y las Malvinas siguen siendo ocupadas por los británicos. Así que dejar de ser el primero no quiere decir que te caes y te fuiste y perdiste todo. Quiere decir que hay una declinación y que otros van ocupando espacios. Eso es un punto claro. El proceso es largo, pero ese proceso implica tensiones, reacomodamientos, conflictos y casi seguramente guerras. Si ver 2 guerras ahora, decimos 2 porque suele estar en la primera página de los diarios, pero si pasás a la página 3 o 4 resulta que hay muchas más guerras en distintas partes, desde Myanmar, que tuvo el terremoto, hasta Sudán del Sur, hasta el Congo, en muchas partes del mundo hay guerras o conflictos armados internos que tienen, por lo menos, que son los que se consideran como conflictos serios, más de 1000 muertos por año. Eso pasa en Nigeria, bueno, en muchas partes. Eso tiene que ver con que es como si se movieran las placas tectónicas, ¿no? Ahí se mueven sobre una masa y hay terremotos, hay derrumbe, hay cosas que suceden de esa manera. No es un mundo tan distinto a lo que fue el fin del mundo al fin del siglo XIX. Perdón. El fin del siglo XIX era bastante más parecido a lo que fue del siglo XX después de la Primera Guerra. Cuando termina la Primera Guerra, ustedes vieron qué sucedió. Sucedió que desaparecieron 4 imperios. 4, que tenían cientos de años. Desapareció el Imperio Otomano, que ya existían, habían tomado Constantinopla en 1453. Desapareció el Imperio Austrohúngaro, que viene de los Habsburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico. Desapareció el Imperio Alemán, que era un poco más joven y una división de alguna manera de la orden germánica, y desapareció el Imperio Ruso. 4 imperios en el mismo acto desaparecen. Es decir, el mundo del siglo XIX, que fue un mundo de varias potencias, de alianzas, de enfrentamientos, de guerras entre ellos, todo eso es más parecido a lo que está en el futuro, que es lo que vivimos durante el periodo de posguerra. Por eso es que está en crisis el sistema multilateral, porque se lo están cargando, como pasó en su momento con la Sociedad de las Naciones. Y hoy no solo está en crisis el sistema de Naciones Unidas. Estados Unidos se acaba de ir de la Organización Mundial de la Salud. La OMC está paralizada y además Estados Unidos quiere eliminar el sistema de solución de controversia, que es lo más importante que tiene la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio. O sea, hay temas muy
pesados que se están discutiendo. Eso, ¿qué potencias tenemos? Bueno, tenemos varios. No solo tenemos China, tenemos lo de los BRICS. Los BRICS, que ahora son más, tienen dentro de sí países que son fuertemente rivales. Fuertemente rivales. La India y China son dos potencias que han tenido conflictos armados grandes, importantes, y que han apostado a distintos países. ¿No? China apostó a apoyar a Pakistán, la India apoyó a lo que se llamaba Pakistán Oriental, que hoy es Bangladesh, que era Bengala Oriental, porque Pakistán, los ingleses siempre hacen cosas, cuando dejan una colonia dejan la semilla del conflicto, porque eso es lo que ellos saben hacer. El Pakistán Occidental se habla urdu, y a como 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros está el Pakistán Oriental, donde se habla bengalí. Y son musulmanes, no, son musulmanes, ¿sí? Y los de Pakistán también. Pero unos hablan urdu y otros bengalí. India y China hace unos años tuvieron un enfrentamiento, no sé si ustedes lo vieron. Hay una zona del Himalaya donde hay problemas de delimitación de fronteras. Y entonces es una zona muy tensa y ha habido varios enfrentamientos armados. Entonces, como una medida de solución del problema, decidieron hace unos años, varios años, que van soldados de los dos lados para cuidar su frontera, pero sin armas. Bueno, anduvo bastantes años, pero hace 2 años o 3 se produjo un enfrentamiento con más de 20 muertos a palos. Es decir, lo que digo de las tensiones son importantes y eso no impide la colaboración y la asociación en los BRICS y la asociación en el banco de los BRICS, ni la búsqueda de posiciones políticas comunes en ciertos espacios. Eso sobre el mundo que viene. Lo de Argentina y los BRICS está claro, era obvio que había que estar adentro de eso, que es un polo que además no impone definiciones políticas. La India está en los BRICS, al mismo tiempo está en el AUKUS con Estados Unidos y Australia para frenar a China. O sea, no es un camino unívoco, se puede tener en paz. Pero está claro que hay que tener un punto de asiento que multiplique las posibilidades de Argentina, y los BRICS era una oportunidad que tenemos. Y el otro elemento, que también es un gran disparate y un gran problema, es que el contrapeso en este mundo de integrarse con algunos o tener relaciones con algunos de afuera es la integración regional. Y la verdad que la integración regional estamos en un momento horrible, por decir poco. Es decir, estamos muy fragmentados, muy paralizados todos los mecanismos, y algunos gobiernos, claramente nuestros, boicotean cualquier forma de integración regional. Eso es una debilidad también estratégica para nosotros. Quiero referirme a 2 temitas más rápidos. No solo está todo este cambio en el mundo, que tiene que ver con una revolución tecnológica, que tiene que ver con cambio de relaciones de poder y pasaje del unilateralismo al multilateralismo. Tercero, tenemos un pequeño detalle que se llama cambio climático y que afecta todo eso. ¿Cómo lo afecta? De diferente manera. Y en algunos lugares más que otros o de distintas características. Pero esa variable hay que incorporarla al análisis. Entre otras cosas, cuando no tenemos una zona, somos un país que tiene mucha agua, pero somos un país que tiene una franja en el oeste desértica, que solo tiene agua de las nieves eternas. Si desaparecen las nieves eternas, un segmento importante de nuestro país se vuelve un desierto. Punto. O sea, el cambio climático es un tema importante. Afortunadamente tenemos la Conda del Plata, pero no es un tema menor. Tercer punto, migración y demografía. El mundo está en movimiento.
Los pueblos están en movimiento. Eso no pasa siempre. Nosotros que somos argentinos y que tenemos inmigración de muchos países, nos parece natural que la gente migre. No, no es natural. Eso es una cosa que pasa a veces y ante determinadas circunstancias. Hay muchas razones para migrar. La pobreza, las guerras, los conflictos, el cambio climático, en fin, hay muchísimas razones. Pero lo cierto es que hay muchos pueblos que están en movimiento. Y eso en general produce tensiones y conflictos. No es un proceso que se dé gratis ni tan fácilmente. El canciller de Alemania, que está dejando de ser canciller, Scholz, hace 2 años dijo que para el 2035 Alemania iba a tener 6 millones de puestos de trabajo que no iba a poder cubrir. 6 millones. ¿Quién lo va a cubrir? ¿Los turcos? Los alemanes suelen tener no la mayor facilidad para integrar inmigrantes, a pesar del esfuerzo que hizo la canciller. Bueno, pero ese es un tema. Ven, la política del Trump está clarísima. Pero ese es un tema que también está vinculado a otra cuestión que es la demografía. Por primera vez hay muchos países donde los viejos superan a los jóvenes. Hay países que van a tener, si no producen algo, Italia va a tener como 20 millones menos de habitantes dentro de 30 años. A pesar de lo que está diciendo Meloni, que está dividiendo su frente. Vieron que la Lega Norte está en contra de lo que dice Meloni de restringir la migración solo a los hijos y nietos de italianos. La Lega Norte dice no, todos hay que traer que tengan descendencia italiana. ¿Por qué? Porque ellos no quieren tener más migración africana. Entonces, van por ese camino. Si el tema demográfico es un tema también serio. Argentina está bastante bien en eso. Somos bastante bien. Bueno, hay más temas, pero yo quiero destacar un tema que tiene que ver para la Argentina y que es un mensaje más optimista. Y es la idea de que nosotros, que estamos pasando un momento muy feo, en parte provocado por las mismas autoridades, sí tenemos una buena perspectiva en ese mundo tan complejo. ¿Por qué? Bueno, porque somos un país con una extensión extraordinaria. Somos el 8º país del mundo en la extensión. El 8º. Somos además uno de los países que tiene la mayor extensión en su plataforma continental. El límite exterior de la plataforma continental argentina llega en muchas zonas a las 350 millas o al talud continental, porque la salida hacia el Atlántico, miren Chile, que es todo al revés, tiene la placa tectónica al lado, no tiene nada de plataforma continental. Y en la plataforma continental, o sea, más allá de las 200 millas, el país es soberano no sobre la columna de agua, pero sí sobre el fondo y el subsuelo, o sea, minerales, y todo eso está. Para terminar, porque me está apurando, digo una última cosita. El Atlántico Sur, las islas del Atlántico Sur, que incluyo la Malvinas, y la Antártida, van a tener una relevancia mayor en el siglo XXI de la que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Mucho más. Por eso vemos los que se interesan cada vez más en el Atlántico Sur, en las islas, en la Antártida. Ustedes saben que la Antártida tiene el 80% de agua dulce del mundo. Del mundo. El 80%, sí, fíjate. España no tiene agua dulce prácticamente, salvo para hacerle el lío y inundación. Pero tiene graves problemas de agua, no tiene reserva de trabajo. El 80% de la agua dulce del mundo está en la Antártida. Nosotros somos parte del sistema. Creo que todo lo que en un momento se llamó Pampa Sur, o sea, ese mar, Isla Atlántico Sur, es un lugar que tenemos que mirar, porque probablemente el Atlántico Sur sea lo que fue la Patagonia para la Argentina en el siglo XX con el petróleo y cosas. Es una frontera
que debiéramos mirar y debiéramos cuidar, porque mucha riqueza hay ahí. Minerales, recursos naturales, hidrocarburos, agua, etc. Me quedo con eso. Clarísimo. Gabriel, tanto, sí. Bien, Jorge. Si hay una pregunta para Jorge Argüello, Jorge Tayana tiene más tiempo para quedarse con nosotros hasta más tarde. Así que si hay alguna pregunta para Jorge, está socio de otros pues, no sé si algún compañero o compañera quiere. Pasamos la pregunta, hay que grabar. Sí, Probá, hola. No, una pregunta. Antes se decía que cambiaban los presidentes en Estados Unidos, pero la política exterior no cambiaba. ¿Eso se modificó en la elección de Trump? Muy interesante. Gracias por la pregunta, compañero. Y aprovecho para bueno, como anticipó Javier, yo ya tengo otro compromiso, está tomado, por eso me voy a retirar antes, pero ustedes tienen la suerte y el privilegio de quedarse más de media hora con Jorge Tayana, que va seguramente a enriquecerlos a todos. ¿Por qué digo que es buena la pregunta? Estados Unidos, mira, yo publiqué este año el año pasado, un libro que se llama Las dos almas de Estados Unidos, Sí. y que muestra la grieta social y política que existe en ese país, que es mucho más profunda que la grieta de la que nosotros normalmente hablamos. En Estados Unidos, si uno se para en las costas o en las grandes ciudades, tiene una visión del país. Si se para en el interior de Estados Unidos, tiene otra visión del país. Yo he estado en asambleas de comunidades educativas, en colegios, asambleas de padres en el interior de Estados Unidos, donde lo que se discutía era si había que implementar la educación cristiana obligatoria en los colegios públicos. Un debate impensable para nosotros. Pero hay una parte importante del país que dice que sí hay que hacerlo, e imponerles esa religión a todos los demás. Entonces, Estados Unidos tiene un desencuentro muy profundo, que viene de décadas y que va a llevar mucho tiempo recomponer. Los argentinos creemos que somos los campeones mundiales de la grieta, pero no terminamos de ver que la grieta se verifica en la mayoría de las democracias occidentales, en general, pero en particular en Estados Unidos. Entonces, este país, que tiene visiones distintas de casi todo, porque hay una frase del presidente Biden, yo se la escuchaba muchas veces decir, él dice, Estados Unidos es un país excepcional, porque no nace de una dinastía, no nace de un territorio, dice, Estados Unidos nace de una idea, y eso es lo que lo hace singular. El problema es que no hay acuerdo en Estados Unidos de cuál es la idea que fundó al país. Hay dos visiones de la misma idea. Entonces el debate va a seguir creciendo. Este país que está en desacuerdo en casi todo, hay algunas cosas en las que están de acuerdo. Y esas algunas cosas están en la agenda exterior. Por ejemplo, demócratas y republicanos coinciden en la amenaza china. Viven el crecimiento y la consolidación de China como un proceso que contribuye y acelera el decaimiento de su propia posición. Entonces ahí hay una cierta continuidad. Varían las herramientas. Yo voy por acá, pero el objetivo sigue siendo el mismo, limitar el crecimiento chino. Por eso Donald Trump dice, MAGA, Make America Great, hagamos de vuelta grande a América. Y Biden decía, America is back, Estados Unidos está de vuelta. Pero los dos apuntan a lo mismo, que es no perder la posición de liderazgo internacional que Estados Unidos ha tenido ahora, y los dos vivencian con la misma intensidad la llamada amenaza china, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que hay algunos puntos de acuerdo. En lo demás
Estados Unidos discute prácticamente todo. Y cuando uno lo escucha hablar a Trump con el desprecio con el que se expresa cuando menciona a Biden, ese fracasado, y en los discursos oficiales, dice, ese fracasado, ese estúpido, ese viejo gagá, no podría decir viejo meado en cualquier momento, ¿no? Marca a las claras ese desencuentro que hay. Pero hay un instinto básico que es el, de cara a la amenaza principal, estamos en la misma senda. Compañeros, compañeras, yo quiero agradecerles de nuevo que me hayan convocado y me hayan permitido compartir con ustedes esta idea. Javier, y le das un beso grande a Kelly. Muchas gracias por esta invitación. Y Jorge, un placer, como dije, tener el gusto de estar con Chao muchachos, gracias. Bueno, compañeras, compañeros, y porque nos va a ahorrar con un ratito más, así que si hay preguntas para el Jorge, que quiera levante la mano, se para. ¿Cree que con micro, sin micro? Gracias, Con micro para que sí, y volvamos. Dice, buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, José Luis López, dirigente sindical de la UOCRA. Gracias, Javier, felicitarte nuevamente por este ciclo que hemos arrancado en el IFAP. Gracias, Jorge, por tu calidad y sencillez en la transmisión del mensaje. Me quedó algo muy concreto para preguntar, es decir, que si China, Estados Unidos o algún que otro país no siempre va a la vanguardia, sino que hoy los modelos tecnológicos y científicos se van replicando con tanta rapidez. ¿Quién tiene hoy el dominio? Y si ese dominio no puede ser también copiado por Argentina, apostando a la ciencia, a la tecnología, a la educación, a la formación de cuadros sindicales que estén a la altura de las demandas laborales del siglo XXI. Esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. No, gracias por la pregunta. Sí, es decir, una de las ventajas de este mundo que en parte parece horrible por la desigualdad, por la violencia, por todo, es que da algunas oportunidades. Y una de las oportunidades tiene que ver con eso. Y la Argentina está en condiciones de aprovechar buena parte de esas oportunidades. ¿Por qué? Bueno, algo me dice, primero por su extensión, es un país grande, poco poblado. Tenemos todavía, en términos demográficos, lo que se llama un bono demográfico, por lo menos por 20 años, aunque ahora está todo el mundo hablando de que cayó mucho la tasa de natalidad, y lo que fue muy... Yo no sé si es tan grande como lo está mostrando ahora, porque ahora lo que está mostrando también son los efectos de la pandemia, que es lógico que haya caído la tasa de natalidad durante la pandemia. Pero bueno, supongamos que hay una caída, todavía tenemos 20 años de bono demográfico. Es decir, bono demográfico quiere decir que hay muchas mujeres que están en edad de tener hijos y por lo tanto no vamos a tener este problema de una sociedad muy envejecida rápidamente. Tenemos además muchas riquezas naturales, y eso lo sabemos, ¿no? Además del litio, se habló tanto del litio, el litio valía $60.000 la tonelada, ahora vale $10.000 la tonelada, ya bajó el precio del litio, mucho. ¿Por qué? Porque hay bastante litio. Pero además lo que va a subir es el precio del cobre, porque hace falta, dicen, toda esta tecnología moderna usa mucho cobre. Tanto que dicen que hay necesidad de sacar cobre más que el que se sacó en toda la historia de la humanidad. Y miren que el cobre se usó para el bronce de entrada. O sea que y nosotros tenemos cobre. Tenemos distintos climas, no sabemos bien cómo nos va a afectar el cambio climático.
Es decir, ¿qué va a hacer? La Patagonia se va a volver verde, el Chaco se va a volver con frío, entonces hay cosas que no se saben. Pero sí sabemos algo, y lo sabemos por la Antártida, y por eso es importante la Antártida y la defensa de los derechos argentinos sobre la Antártida. Porque la Argentina es el primer país del mundo que tiene una base permanente en la Antártida. ¿Qué base es esa? No es mala. La base de las Islas Orcadas. ¿Cuál es? Las Orcadas. Orcadas. Que está el presidente Roca en 1904, le compró la base a un escocés, después del rescate que hubo de la expedición sueca, y desde entonces Argentina tiene una base permanente para medir el tiempo, la meteorología, en Antártida, pero está debajo del paralelo 60. Esa base fue la única base que hubo en el sector en Antártida en general, hasta como 40 años después que Chile construyó una base. O sea, durante muchos años fuimos solos y después con Chile. O sea, es que si uno mira el mapa del mundo y por qué en realidad la península antártica acá es una continuación del continente sudamericano, entendemos por qué tenemos algún derecho a hacer un reclamo de soberanía. Bueno, en la base de Orcada, las mediciones meteorológicas dicen que desde 1904 hasta ahora, hasta hace 2 años, la temperatura aumentó 2 grados. Se aumentó 2 grados ahí, que está cerca de una especie de heladera que es la Antártida. Es razonable pensar que en otra parte del mundo, más cerca del Ecuador o de los trópicos, haya aumentado más. Y nosotros somos buenos en esto de la meteorología, por esa razón es una Argentina la que preside el organismo meteorológico mundial, que salió del Servicio Meteorológico Nacional, que ahora lo están haciendo pelotas, dándole puntos. Pero ahí hay... Con esto voy a la parte de la ciencia y la tecnología. Efectivamente, nosotros podemos y debemos utilizar nuestro sector científico-tecnológico para el desarrollo de un modelo nacional que contemple bienestar para todos los argentinos. Es más fácil decirlo que hacerlo. Primero porque hay que tratar de no destruir el sistema que están haciendo ahora. Pero además de eso, supongamos que se para la destrucción, porque entran innovaciones o por lo que sea. También hay que tener una estrategia de desarrollo del sistema científico-tecnológico. Porque muchas de las cosas que hacen nuestros científicos es trabajar para otros, en el buen sentido de la palabra. Es decir, uno es biólogo y tiene una partecita así de una investigación que dirige un tipo que está en una universidad o en un laboratorio de no sé dónde y que hace un estudio sobre biología molecular y uno no hace ni la patente, ni sabe cuál es el resultado, ni qué va a estar. O sea, tenemos muy buenos científicos, pero no siempre trabajan para proyectos que sean prioritarios para la Argentina. Podemos hacerlo, trabajar, pueden formarse bien y son buenos. Y por eso se puede ir al exterior y encontrar trabajo, pero ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es que desarrollen ciencia y tecnología que sirva al desarrollo argentino. Eso no quiere decir que haya una ciencia gaucha distinta de la ciencia mundial, pero sí quiere decir que tenemos que poner las prioridades y el esfuerzo de formación científica y el dinero para la ciencia en ciertas prioridades. Y ese es un debate que hay que dar todavía en el país, porque nosotros hoy tenemos muchas riquezas, tenemos una buena población, tenemos un buen territorio, tenemos una ubicación en el mundo que es buena. Si se tiran varias bombas atómicas, lo más probable es que acá no pase nada. Eso es verdad.
salvo que nos la tiren a nosotros, pero nadie le va a tirar una bomba atómica a la Argentina, por lo menos por ahora. O sea que estamos en una buena zona del mundo, poco marginal. Acuérdense que Francisco habló de buscar un papa de fin del mundo. No es una frase cualquiera ese. Él estaba expresando desde dónde estaba hablando y de dónde venía él a cumplir su misión pastoral. O sea, tenemos buenas posibilidades estratégicas. Somos un país casi inconquistable, porque es enorme. Somos un país llano, por lo cual, por más que algunas provincias sueñen con independizarse, no van a poder. No van a poder como no se las va a dejar, aunque quieran. Y no es una montaña que uno dice, cerramos las 4 entradas del valle y nos autonomizamos. No, este es un país de llanura. Y muy extenso. O sea, tenemos buenas posibilidades y tenemos talento. Ahora, tenemos que tener otras cosas. Tenemos que tener un periodo de crecimiento sostenido, largo. No podemos seguir siempre de crisis en crisis, porque eso eso afecta mucho las posibilidades de mediano plazo. Tenemos que avanzar en integración regional, porque tenemos capacidad y tecnología como para formar y desarrollar materias elaboradas para mucha parte de Sudamérica. Deberíamos fortalecer nuestra asociación con Brasil, que la estamos tratando de hacer la menos significativo posible. Y tenemos que tener un plan que no sea lo que se llama simplemente extractivismo o un desarrollo hijo de extracción y de... Sí, es simplemente retirar o sacar la riqueza sin dejar nada o sin tener una estrategia de Darle valor agregado a esa sustancia. Exactamente, no va a decir, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, el vaca muerta. Todo el mundo habla de vaca muerta. Fíjense ustedes cómo se habla de la necesidad de hacer un gasoducto para sacar vaca muerta por Bahía Blanca, haciendo liquefacción de gas para ponerlo en barco y mandarlo. ¿Está bien eso? Sí, está bien. ¿Cuánto vale la planta de liquefacción? Vale como 5.000 millones de dólares. Ahora estamos haciendo un modelo más sencillo, que es lo que se había hecho invertido antes cuando importábamos gas, que es poner un barco que lo convierte en líquido al gas y se exporta. Aparece el barco, aparece otro barco que carga y se va. Eso se puede hacer de Bahía fácilmente, porque a Bahía llegaban Humo Escobar, llegaban también los barcos con gas licuado. Ahora, ¿quién ha hablado de los fertilizantes mientras tanto? Una planta de fertilizante vale mucho menos que eso. Y Argentina produce 1,5 millones de toneladas de fertilizantes. Necesita 5 millones de fertilizantes, 5 millones de toneladas. ¿Qué las importa? ¿De dónde las importa? Bueno, de Ucrania y de Rusia, que parece ser un lugar que no está muy tranquilo últimamente para estas cosas. Pero digamos, nosotros podríamos fácilmente, a partir del gas, o aumentando el polo petroquímico de Bahía Blanca, tener esa producción de fertilizantes, que sería poner un valor agregado y no tal como se ha esperado, simplemente vendiendo el gas licuado. Me parece bien vender el gas, me parece bien ir viendo cómo resolvemos la restricción externa famosa del dólar, pero lo cierto es que si no tenemos un modelo de desarrollo que contemple la transformación y el aumento del valor agregado de la producción que se extrae de la Argentina, estamos haciendo un error.
un error que sería estratégico, sería cometer el mismo error que cometió la generación del 80, que tuvo plata, pero consideró que con la exportación de la materia prima daba para todo. Dio para todo un rato. Si no tenemos en cuenta los conventillos, si no tenemos en cuenta la Belcané, si no tenemos en cuenta la llamada trágica, si no tenemos en cuenta la Patagonia. O sea, dio para todo más o menos. O sea, ahí hay que debatir ese tema. Y este es un debate que en el caso sindical es central. Porque está claro que está cambiando todo y está claro que no estamos. Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo del 74, General Perón. ¿Cómo actualizamos eso y garantizamos derechos y más derechos? Porque deberíamos garantizar más derechos, porque hay derechos que van a aparecer en la medida que se desarrolle la sociedad y la tecnología. Pero tenemos que tener una visión de cuáles son prioritarios y cuáles no. Así que ese es un tema que sí, que está en la ciencia y tecnología, pero hay que gastar más plata en ciencia y tecnología. Y para gastar esa plata hay que cobrar impuestos a los que tienen dinero y hay que lograr que las empresas en la Argentina hagan y gasten en investigación y desarrollo, porque lamentablemente en la Argentina un elevadísimo porcentaje de investigación la hace el Estado y muy poca la hace empresa privada, cosa que es distinto en otros países. Siempre hay un fuerte componente estatal en la investigación, pero en el nuestro es casi exclusivo, lo cual es una autolimitación que nos ponemos con sociedad. Hola. Con referencia al Atlántico Sur, que mencionaste que va a ser, que mencionaste que el Atlántico Sur va a ser un punto de atención, conflicto, bueno, yo tengo una pregunta existencial. El presidente de Estados Unidos recientemente dijo, quiero votar Groenlandia. Y están en eso, los atentados están poniendo el esfuerzo en esos señores. En el futuro, cuando se dé esa situación en el Atlántico Sur, Estados Unidos puede decir, quiero votar Tierra del Fuego. Puede ser esa situación que se llegue a extremo. Yo creo que no, por varias razones. Primero porque Groenlandia es la isla más grande del mundo y está al lado de Canadá, Estados Unidos, y está en la apertura del paso del Ártico, que es un paso nuevo que permite ir del norte de Europa o de Rusia hasta bajar por el estrecho de Bering y llevar a los mercados de Asia bastante rápidamente, mucho más rápido que si vas por el canal de Suez. O sea, no creo que se dé esa situación. Segundo, creo que a Trump le va a ir mal con su estrategia de Make America Great Again. Y tercero, porque la Argentina lo va a impedir, no va a vender parte de su territorio, sino que tiene que recuperar parte del territorio perdido. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el médico? Poco también antes que esperábamos comenzar la reunión, hablábamos de esta situación de crisis. ¿No? Y a mí una cosa es de esta realización de política internacional. Una cosa que te quería preguntar es que yo veo que la aparición de Trump... Ahí. Ya, porque si no abrazar el teléfono no sabe la llama. Claro. Perdón. Perdón. Y después para que Ahí está, ¿no? Perdón, entonces... Bueno, entonces la idea era preguntarte que pareciera que la aparición de Trump hace aparecer muy visiblemente la crisis del multilateralismo. Pero también hay
procesos que son anteriores. A mí uno que me llama la atención porque lo teníamos como casi un modelo a continuar, es el de la Comunidad Económica. De 2008 fue una crisis bastante más profunda de lo que parece. Y no solo afectó a Estados Unidos. Estados Unidos logró venderle esa crisis al resto del mundo, porque empaquetaron la hipoteca que nadie pagaba, la subprime, y unos bonos y se los vendieron al mundo. Y así se expandió la crisis. Pero la verdad es que la crisis del desarrollo del modelo de lo que planteó el consenso de Washington, digamos, de apertura, de regulación y privatización, ha perdido dinamismo. Y esa globalización también ha perdido dinamismo. No ha perdido dinamismo en la globalización financiera, por ejemplo. Y no ha perdido dinamismo en la parte electrónica o la parte de los grandes gigantes nuevos. 10 compañías de estas electrónicas tienen un Producto Bruto más grande que China. 10 sumadas. Las 10 más grandes sumadas tienen un producto más grande que China. ¿Eso quiere decir que los estados nacionales están en crisis? Bueno, no necesariamente si pensamos que la India fue conquistada por una compañía privada, la Compañía de las Indias Orientales. Hasta que después sí vino el Imperio Británico para ordenar pero digamos, o sea, esta relación. Pero sí es cierto que es distinto. Es decir, esas compañías tienen, varias de ellas tienen productos muchísimo más grandes que nuestros, que en la Argentina. Entonces, hay fenómenos nuevos y el concepto de soberanía que surge de la paz de Westfalia como soberanía absoluta, es probable que tenga que tener algunas consideraciones más relativas. Pero tampoco es que ha desaparecido, porque si bien los estados parecen más débiles, también los estados son los que dan fortaleza a estas compañías, ¿no? Es decir, hay que ver cómo sigue y cómo termina la experiencia del señor Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos. Y ya ha habido choques, ¿vieron que chocó? Se trató de meter con el Pentágono. Por acá no. Bueno, pero hay una tensión como hubo, ya estas son globales, pero cuando comenzó el siglo XX, Estados Unidos sacó la ley Sherman, que era la ley antimonopólico, y obligó a romper el Standard Oil de Rockefeller y la dividió en 7 compañías, porque era un monopolio. O sea, está bien, eso fue dentro de Estados Unidos, eso, digamos, no es que no ha habido casos anteriores de grandes compañías que parecen mucho más poderosos que los estados y que después terminan acomodándose. Es decir, el dinero que ha recibido más del gobierno de Estados Unidos son más de 44.000 millones de dólares para desarrollo, ¿no? Y de hecho lo que ha pasado es que la NASA ha terciarizado buena parte de su actividad y se la ha dado a él y a otro proveedor. Entonces, la pregunta específica es La Unión Europea. la Unión Europea. En ese marco, la Unión Europea está en una crisis desde hace tiempo. Y el principal problema de esa crisis es que, como todo el mundo decía, la locomotora de la Unión Europea es Alemania. Bueno, esa locomotora está detenida desde hace un tiempo o andando a una velocidad muy mínima. Y en esa política yo creo que Estados Unidos y los propios alemanes han cometido
un error, y yo creo que gigantesco, es haberse enfrentado con Rusia. Porque Alemania tenía, y la Merkel lo hacía bien, una relación particular con Rusia. Por eso tenía el Nord Stream 2, que era todo el gas que recibía barato de Rusia, y Estados Unidos presionó para romper eso. Y la verdad es que Nord Stream fue volado por alguien, y Alemania no dijo nada. Alemania, uno de los países más poderosos del mundo, le vuelan un gasoducto y abarata el costo y no dicen nada. Nadie investiga quién fue, no es un pito raro eso, o sospechoso, mejor dicho, es raro. Y Alemania, que prohibió las centrales nucleares, ahora le compra energía a Francia, que basa su energía en centrales nucleares, y vuelve al carbón. Entonces, y si Alemania está parada, el grueso de la Unión Europea sufre, porque en realidad el mercado común europeo se basa en la capacidad alemana de exportar en buena medida a todos los miembros y de integrarse como un mercado común. Si ese dinamismo se pierde, o si aumenta la conflictividad, o si hay problemas políticos más serios, la suerte de la Unión Europea queda deteriorada, sobre todo porque la ultraderecha que está creciendo en Europa cuestiona el europeísmo, lo que ellos llaman el globalismo y la tiranía de Bruselas. Están en contra de esto de eso. Está en contra la Lega en Italia, está en contra Vox, está en contra el holandés, está en contra en buena medida Orban, está en contra lo de Eslovaquia, están en contra la Alt-Right de Alemania. Es decir, hay un movimiento de reacción frente a lo que aparece como una enorme burocracia que frena todo y no logra hacer mucho. Pero repito, la clave ahí es Alemania. Y si Alemania, que tiene estos problemas demográficos, que se pelea con alguien que quiere ser un socio natural, porque ahora están enfrentados, están rearmándose contra Rusia. Ustedes vieron la compra de los kits, hay que comprar un kit con agua, alimento, lata. Ya están preparándose para una crisis o para una guerra. Y eso es una cosa profundamente equivocada. Creo que le está dando una sensación de unidad a eso. Hoy, que se sienten abandonados por Estados Unidos, reaccionan diciendo, bueno, nosotros, y de hecho, fíjense ustedes, el Reino Unido, que se fue de la Unión Europea, se acerca a esto de hacer una inversión enorme en gastos militares. Ahora, ¿cuál es el horizonte de ello? El Reino Unido va a romper su relación especial con Estados Unidos y va a transformarse en un europeo más, en un esquema militar distinto a la OTAN o a la NATO. No se ve eso. En un momento eso va a parar. Entonces, pero hay muchas cosas inciertas, porque la verdad es que el malestar crece. Yo me acuerdo de dos libros de los años 20 del siglo pasado, que sabemos cómo terminaron los años 20, terminaron los 30 y los 30 terminaron la guerra. Me acuerdo de dos libros que expresaban ese pesimismo que uno parece ver ahora en muchas partes. Uno era de Sigmund Freud y se llamaba El malestar en la cultura. Y el otro era de un teórico Oswald Spengler que se llamaba La decadencia de Occidente. Bueno, creo que hay algunas cosas en esta época que nos hacen pensar que tiene algunas similitudes, no quiere decir que está igual, pero tienen algunas similitudes. Y es probable que tengan más similitudes con esas cosas de principios del siglo pasado que con las últimas décadas del siglo pasado, que están mucho más marcadas por la Guerra Fría, por ese mundo bipolar
Lo otro que quiero señalar es que no hay que confundirse. No es que terminó la pelea de box Foreman Muhammad Ali, o sea, Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética y ahora viene una nueva pelea que es que Estados Unidos versus China. En realidad, no es así. No porque no haya rivalidad entre China y Estados Unidos, sino porque no es un mundo bipolar y no va a ser un mundo bipolar. Por dos razones. Primero porque hay varios actores grandes que están jugando. La India es grande y está jugando. Japón sigue siendo grande, aunque juegue poco, pero va a ir jugando cada vez más. Indonesia es grande. Turquía es grande, aunque anda con bastantes manifestaciones últimamente. Bueno, los países petroleros más grandes de Arabia Saudita. Rusia es grande y tiene muchas armas atómicas y es el país más extenso del mundo y está sobre 2 continentes. Y tiene frontera con muchos países. Entonces, primero eso, hay varios actores. Pero segundo, además, cuando se dio la Guerra Fría, el bloque Estados Unidos no le compraba un tornillo a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no le compraba ni un vaso a Estados Unidos. ¿Cómo es la relación ahora entre China y Estados Unidos? Es una relación de una interrelación enorme. Eso no se desarma, por más que Trump quita desarmando, no se desarma ni de un día para el otro, ni de un año para el otro. Entonces, el mundo que tenemos es de mucha más complejidad y de mucha más interdependencia. Además de que aquellos dos bloques no se compraban nada porque eran opuestos en todo. En lo ideológico, en la forma de política, en lo religioso, en lo valor, en todo, eran totalmente distintos. Ahora es diferente. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta más? Yo puedo leer una, mira, que en esta interdependencia, ¿cómo cerramos con respecto a las posibilidades que tienen los trabajadores y los puercos de los trabajadores para unificarse? Te ha hablado recién un poquito sobre eso, lo tiró como una posibilidad futuro, de una necesidad, ver si podemos explayar un poquito más, sobre todo frente a estas multinacionales tan poderosas y esta situación de tanta precariedad que genera desarrollo tecnológico, ¿no? Muchas posibilidades de trabajo, pero que de repente parecen hiper terciarizadas. Que uno de repente sale en Premium Uber y no sabe ni dónde está la oficina, ni quién es la persona que se ocupa de gestionar eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los trabajadores en el escenario mundial para integrarnos, acercarnos, a cambiar? Bueno, esa respuesta es una respuesta que tiene que surgir de los propios trabajadores. No es que quiera negar, decir algo, sino que me parece que parte de la lógica es que hay que buscarla en los debates, en las reuniones, en las asambleas, en las formaciones que tienen que tener los propios trabajadores. Primero. Segundo, si yo hacía el chiste en la campaña anterior, si yo voy a un grupo de chicos o chicas que hacen delivery, rápido, ¿qué se me ocurría a mí como peronista tradicional? Iba y le decía, muchachos, a ustedes los explotan, tienen que hacer un sindicato. Y inmediatamente me iban a echar. Porque ellos no se piensan trabajadores, se piensan emprendedores, piensan que el sindicato les saca plata, piensan que ellos no quieren trabajar todos los días. ¿Por qué deben trabajar todos los días con un horario fijo? Trabajo cuando necesito la guita, y después me peleé con mi novia 2 meses de vacaciones y nadie me dice nada, y después entre un año voy a querer viajar a tal lado. Es decir, hay otros elementos. ¿Eso quiere decir que no hay forma de organizarlo? No.
pero sí que hay que pensar cómo organizarlo, porque si voy con un esquema tradicional, poco flexible, es probable que me den la menor bolilla. Entonces hay que estudiar esas transformaciones tecnológicas, porque algunas vienen y algunas se van a imponer y van a transformar mucho la forma de trabajar. Hay que ver los casos con más desarrollo y más exitosos. Y creo que hay varios. Creo que en las empresas hay casos relativamente exitosos. A mí, por ejemplo, me interesa en el caso de Mata cuál ha sido la relación con la Toyota, que pareciera una relación bastante más ejemplar que en otros casos, por dos razones. Uno, porque los trabajadores han conseguido un buen nivel de remuneración y de participación y de capacitación, y porque además se ha logrado que de 20% la integración productiva de la Hilux sea 50%, que es la más alta de todo. Renault, que va a dejar de hacer la Alaskan, integra el 20%. Entonces es una armaduría. Lo mismo nos pasa con lo de Tierra del Fuego. Yo defiendo la ley de promoción de Tierra del Fuego, me parece que eso es fundamental, porque nosotros tenemos que poblar y desarrollar, pero también tenemos que tener una estrategia para que se ponga más valor agregado en Tierra del Fuego. Y eso es una estrategia de plazos, ¿no? Eso es lo que hizo Corea. ¿Qué hizo Corea? Claro, lo hizo con un gritador, con Park. Corea agarró a la Datsun, a 2 o 3 fábricas, y le dijo: muchachos, ustedes van a hacer auto. Durante una serie de años yo no dejo meter ningún auto, pero dentro de 10 años ustedes me hacen auto que nosotros podamos exportar, porque si no, no sé. Ya, pero tenés una estrategia y hacer los pasos y formar la gente y capacitar lo que necesitas. Y eso vale para todo, vale incluso para la formación educativa. Está claro que el mundo que viene requiere más ingenieros. Bueno, tenemos que facilitar la vida a los ingenieros, porque la verdad que se terminan yendo de los estudios a trabajar, porque antes de terminar la carrera ya les ofrecen un trabajo con un buen sueldo, la carrera no se acaba nunca, son teóricamente 6 años, que son algunas que no, te cuesta terminar a 7 o 8, lo mismo que medicina. Ayer me hablaban del caso de una enfermera de Córdoba, es una señora que es enfermera con bastante experiencia y ahora terminó estudios y se recibió de licenciada en enfermería. Entonces es universitaria. Tiene una de las grandes preocupaciones de Eva Perón, que la enfermería se estudiara en la universidad. Lo sé porque ese fue el tema que discutió con mi papá, cuando mi papá era rector de la universidad, decano de medicina, y la fue a ver, ya estaba muy enferma, y cuánto lo sé por mi mamá, porque fue a verla y estaba muy mal, pesaba 35 kilos, era menos de un mes antes que se muriera. Y lo tuvo media hora diciéndole: usted, doctor, me tiene que prometer y curar que la carrera de medicina de enfermería va a seguir siendo universitaria y le va a dar cosas humanas, porque es importante para las mujeres y es importante para la salud. Media hora lo tocó al hombre, porque Eva era aguerrida. Y el cuento me lo mató mamá. Volvió papá y le dijo a mamá: es indudablemente una mujer extraordinaria. Se está muriendo y no puede dejar de pensar en lo mismo. Mi mamá. Y yo, bueno, esa era una anécdota que es linda de Eva. Pero además de esta señora que terminó licenciatura en enfermería, ¿qué va a hacer ahora? Va a venir a Buenos Aires, se mudan a trabajar en un local de arreglo de uñas. ¿Por qué? Porque va a ganar más plata, porque no se reconocen todo el lío que hay en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, eso es una locura, es una muestra de la irracionalidad de nuestro sistema. Bueno, hay que debatir esas cosas. Y hay que debatir cómo se capacita la mano de obra y cómo se hace. Acá tengo dos representantes del cuerpo diplomático que están enfrentando un desafío enorme a su carrera profesional. Que hay voluntad de destruirla. Hay voluntad de destruirla. Desde el hecho de no ingresar a nadie este año, diciendo que sobran los diplomáticos. En un mundo que está todo el mundo conectándose, sobran los diplomáticos. Los daneses que ahora están de moda por Groenlandia, pero los daneses ya hace años que en Estados Unidos tienen un embajador en Washington, cónsules no sé dónde, y tiene un embajador, ¿saben ante quién? Ante el Silicon Valley. Porque los tipos dijeron, no, esto es muy pesado, acá pasa muchas cosas, mandá un tipo que sepa y que logre saber si les interesa, si no les interesa, cómo nos podemos meter. Bueno, han quitado el ingreso este año a la carrera, le están nombrando, han inventado una forma con un decreto que dice los embajadores empresarios y van a ser ad honorem. Y los tipos van a salir a hacer negocios por ahí. Sí. Ad honorem. Bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero digamos lo cierto es que hay una desvalorización de las prioridades de la capacitación. Un tema central en los trabajadores es la capacitación y creo yo, como reivindicación, la participación en las ganancias de la empresa y la participación intelectual. Eso es una cosa que los alemanes, que nadie puede decir que son socialistas, ni nada, lo hacen desde hace años, le ha ido bien en todas las empresas y ya está. Entonces hay que plantearse. Ahora, eso requiere de un debate en la sociedad profundo, porque hoy la sociedad no ve eso como una prioridad y no ve, no lo ve, cree que todavía estas soluciones pueden ser más individuales o que todavía me puedo salvar. Bueno, yo creo que eso, Perón decía que gobernar es persuadir. Y nosotros no estamos gobernando, pero tenemos que persuadir. Y creo que eso es un elemento central de la política. Y para eso hay que formarse, hay que estar atento a los debates y hay que, sobre todo, seguir al viejo Jauretche en aquello de la alegría y la esperanza, ¿no? Francisco también habla de la esperanza, ¿no? La única que no defrauda es la esperanza, dice el Papa Francisco. Y Jauretche decía, los pueblos que no tienen alegría no ganan. Y es verdad. Nosotros tenemos que luchar con tres ideas, que es la básica, que este es un país de miércoles, que lo mejor que uno puede hacer es irse de este país y que todo esto no sirve para nada. Bueno, eso no es un error, eso es una mentira. Esa es una mentira y la realidad no es así. Y nosotros tenemos muchos méritos para resaltar en la Argentina. Y quizás el principal mérito que tenemos, y eso se va a ver en los próximos 10 o 20 años, cuando anden matándose en el mundo por su color, por su idioma, por su religión, por su cosa, nosotros hemos logrado crear acá, no sin dificultades, pero básicamente exitosamente, una sociedad, una comunidad en donde tenemos muchos puntos en común y somos un ejemplo de integración, con todos los déficits que tenemos. Pero vayan a compararse con alguno de nosotros a ver cómo le va. Entonces salgamos con fuerza, con convicción y no como dice ese con grandote que dice que el problema, ¿qué fue que dijo? El problema no se argentina, el país no se argentina. Nada de eso. Siente no acostumbrado. Bueno, siempre ha habido cipayos en todas partes.
Lo que hay que hacer es aislarlo y que no tenga la capacidad de persuadir a muchos con pasión. Así que hay que hablar, hay que persuadir, hay que militar y hay que formar. Porque sí es cierto que este mundo que viene es un mundo donde la formación va a ser un elemento muy importante. Muy importante. Y no acá la cosa más o menos y le hacemos el taquito y todo eso, no. Nosotros tenemos la ventaja como pueblo de ser un pueblo que, como ha vivido en adversidades, somos muy flexibles para adaptarnos. Eso es una ventaja. Pero eso no quiere decir que hagamos todo de taquito y todo bien. No. Hay que también ponerle un poco de rigurosidad y de fuerza, porque si no, no anda tan fácil. Pero no necesitamos mucho. Si nosotros creciéramos un periodo más o menos largo al 3-4%, nosotros duplicamos la riqueza del país y tenemos mucho por hacer por delante. Y tenemos grandes cosas, entonces no nos achiquemos. Y los trabajadores, esos son los que han construido este país, son los primeros que tienen que salir con orgullo a defenderlo. Parte de ese orgullo lo esperamos ver el miércoles 9 y en el paro del 10, que expresará qué piensa la clase trabajadora de cómo está conduciendo el gobierno los destinos del país. Así que,